Buenas tardes y bienvenidos otra vez para nuestra tercera charla sobre el pasado en América Latina. Y hoy vamos a estar hablando de la herencia de El Salvador, o sea, el pasado en El Salvador. Y empezamos con lo que pasó en Guatemala, pasamos a Honduras en la semana pasada y esta semana sería El Salvador. Tenemos que recordar, claro, que estas fronteras y estas divisiones son recientes, ¿verdad? Y cuando hablamos del pasado, había otra clase de organización, ¿verdad? Como vamos a ver. Y hoy tenemos con nosotros el arqueólogo Julio Alvarado. Él sacó su maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha trabajado en varios lugares, parece por todos lados en Salvador, muchos proyectos que conozco ahí. Y bueno, actualmente está en la unidad de investigaciones de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura de El Salvador y es docente para clases en la carrera de Arqueología en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenido, Julio, y muchas gracias para compartir con nosotros. Buenas tardes, profesor Cris. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes también a todos los que nos acompañan a esta hora. Quiero enviar un saludo muy caluroso a los organizadores de este evento, al maestro Alberto Brito, a Mónica también, por darme la oportunidad de estar en estos momentos compartiendo con ustedes. Les envío un enorme y caluroso, literalmente caluroso saludo desde El Salvador, en Centroamérica, desde la ciudad de San Salvador, que estamos ahorita con un calorcito ahí que ronda los 30 grados centígrados, para que más o menos se hagan una idea. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la arqueología de El Salvador. Ya en las dos presentaciones anteriores, pues tuvimos un poquito el tema de Guatemala, de Honduras, que es el sureste de Mesoamérica, y ahora con mi participación pues vamos a platicar sobre, en general, sobre la arqueología salvadoreña. Realmente cuando estaba haciendo la presentación, les soy muy sincero, se vuelve un tanto difícil, ¿verdad? Resumir varios milenios de historia prehispánica en más o menos 30 minutos. Sin embargo, pues voy a tratar de que el bosquejo general sobre el pasado prehispánico de El Salvador pues les quede a ustedes lo más claro posible que se pueda, ¿no? Así que bueno, gracias por la oportunidad y vamos a comenzar. Entonces les voy a compartir pantalla en estos momentos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar, como les decía, del Salvador prehispánico, la historia arqueológica de la época prehispánica, de la época precolombina, en el territorio que actualmente se conoce como El Salvador, tal cual lo mencionaba el profesor Bigli. Las fronteras actuales, las fronteras que conocemos en la actualidad, pues no existían. Varios milenios atrás, pues no existían. Y las divisiones políticas, administrativas, se comportaban de diferente manera. Muchas culturas habitaron los territorios que ahora conforman pues, las repúblicas que conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador. Eran distintos pueblos que las ocuparon en el transcurso de toda la época prehispánica. Y vamos a ver un poquito de este territorio en aquel momento, ¿verdad? De lo que ahora conocemos como El Salvador. Pero
Antes de entrar en materia con la parte arqueológica y prehispánica del territorio salvadoreño, voy a hacer una pequeña introducción sobre algunos datos relevantes, importantes de mi país, El Salvador, ¿no? Para que quienes nos están viendo, quienes nos escuchan o quienes van a ver esta presentación luego, que son vecinos de la localidad allá en Lexington, en Kentucky. Espero que también hay alguno que otro salvadoreño por ahí, me imagino que sí, tenga este panorama, ¿verdad?, de El Salvador. Como pueden ver aquí en la presentación, El Salvador es el país más pequeño de la América continental, el más pequeñito. Hay algunas islas del Caribe que son más pequeñas que El Salvador, pero en la América continental nuestro país es el más chiquito, ¿verdad? El más pequeñito, con un poquito más de 21.000 kilómetros cuadrados de área, ¿verdad? Si ustedes, para que tengan una idea, a quienes nos van a ver en Lexington, pues el estado de Kentucky, que supera los 100.000 kilómetros cuadrados, es alrededor de 5 veces más grande que El Salvador, para que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el continente americano, esta zona coloreada en verde, pues es México y Centroamérica. Aquí se hace el zoom. Y en el área centroamericana, pues aquí está El Salvador, ¿verdad? Haciendo un acercamiento al territorio. Estos son los 21.000 kilómetros cuadrados que forman el territorio salvadoreño. Tenemos frontera con Guatemala al oeste, al norte con Honduras y al este también. Y en el Golfo de Fonseca hay también una frontera marítima con Nicaragua, ¿verdad? Este pedacito de territorio que se ve acá es la península de Cosiguina en Nicaragua. Esta es la República del Salvador, la capital es San Salvador y la ciudad más importante, ¿verdad? Con otro par de ciudades, Santa Ana al occidente y San Miguel al oriente, como las más importantes del país. Tenemos 6.7 millones de habitantes. Esto nos convierte también en el país más densamente poblado de la América continental. También, para que ustedes se hagan una idea, Kentucky, que tiene más o menos 5 veces la superficie de El Salvador, tiene, hasta donde pude averiguar, ¿verdad?, un poco más de 4 millones de habitantes. Entonces, El Salvador, en un territorio 5 veces más pequeño, tiene 6.7 millones de habitantes, ¿verdad?, en este territorio. Y a eso le sumamos los 2.5 millones que viven fuera del país, fuera de El Salvador. Creo que es un caso muy particular el salvadoreño, porque alrededor del 30% de la población total del país vive fuera de nuestras fronteras, principalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? En los Estados Unidos de América, donde hay alrededor de unos 2 millones de salvadoreños, quizás un poco más, viviendo en la actualidad. Entonces, este es el territorio, como les mencionaba, 6.7 millones de habitantes. San Salvador es la ciudad capital, la más importante, con alrededor de 2 millones de habitantes en toda el área metropolitana de San Salvador. El punto más alto del país está aquí al norte, hace frontera con Honduras, ¿verdad? En este punto, y se llama Cerro El Pital, que alcanza los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Ese es el punto más alto del país. Y la moneda que utilizamos desde el año 2001 es el dólar estadounidense. Anteriormente la moneda era el colón, ¿verdad?, que equivalía casi a 9 colones por dólar. Entonces, eso es para que tengan una idea, ¿verdad? Tenemos una cadena volcánica que atraviesa todo el país. En general, el 95% del territorio salvadoreño es de origen volcánico. Solamente hay un 5% en la zona noroeste, que hace frontera con Guatemala, que es de origen sedimentario, ¿verdad? El territorio. Luego, todo es origen volcánico, algunos un poco más antiguos que otros, y la cadena volcánica que está casi al centro del país es la que se encuentra más activa actualmente. Hay decenas de volcanes y algunos, como les digo, pues presentan todavía actividad. Los más reconocidos son el volcán Ilamatepec o Santa Ana, que está acá, que alcanza más o menos los 2.300 metros sobre el nivel del mar en su cima, el volcán Quesaltepec o de San Salvador, que está al pie del cual está la ciudad capital, más o menos a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar.
El volcán Chinchontepec o de San Vicente, en el centro del país, que también anda más o menos por los 2100 metros sobre el nivel del mar, y el Chaparrastique o volcán de San Miguel aquí al oriente, que alcanza unos también 2100 metros sobre el nivel del mar. Y luego pues tenemos muchos volcanes, ¿verdad? Algunos más pequeños, otros más grandes. Y el lago de Ilopango, este que vemos aquí al centro del país, que realmente también es una caldera volcánica, ¿verdad? Que hizo erupción probablemente en el siglo V de nuestra era, ¿no? Y luego el lago de Coatepeque, el Cerrón Grande, que es artificial debido a una presa hidroeléctrica, el lago de Huija, que hace frontera con Guatemala. Y como pueden ver acá, este es el río Lempa. El río Lempa atraviesa todo el país, nace en Guatemala, cruza una pequeña parte del territorio hondureño, entra a El Salvador y hace la mayor parte de su recorrido en el territorio salvadoreño. Tiene más o menos unos 422 kilómetros de recorrido el río Lempa, de los cuales 360 los hace en el territorio del Salvador. eh, a pesar de que no es un río, pues comparado con otros muy caudaloso ni muy largo, es de hecho el más largo en que desemboca en el Pacífico, ¿verdad? De Centroamérica. Es el más largo que desemboca en el Océano Pacífico. Hay otros, pues como les digo, más caudalosos, más largos, pero desembocando en el Océano Atlántico. El Salvador, como pueden ver, únicamente tiene costa en el Pacífico, un poco más de 300 kilómetros, ¿verdad? Y compartimos el Golfo de Fonseca con Honduras y Nicaragua. Entonces, pues quería iniciar así con estos datos generales del Salvador para que los amigos allá de Lexington y de todo Kentucky pues tengan una idea si es que no tienen ya amigos de origen salvadoreño que les hayan platicado. Entonces, también traigo estas imágenes, que son algunos de los paisajes que se pueden observar aquí en El Salvador. Este es el complejo Los Volcanes, al occidente del país, acá donde está el volcán Ilamatepec, es ese precisamente, y el lago de Coatepeque, ¿verdad? Entonces es una fotografía aérea que pueden ustedes encontrar en la web, ¿verdad? El complejo Los Volcanes, ya que tenemos 3 volcanes juntitos, ¿verdad? Este es el Izalco, el que está aquí abajo en la imagen. Este es el Cerro Verde, ¿verdad? Y este es el Ilamatepec, el que está aquí al fondo, o volcán de Santa Ana, y aquí se puede ver el lago de Coatepeque, que dicho sea de paso también es una caldera volcánica. Aquí tenemos el punto más alto del país en esta imagen a la derecha, en el sector superior derecho de la pantalla. Es el Cerro El Pital hace algunos años, en 2013, donde alcanzó los 0 grados centígrados de temperatura y eso provocó que hubiera bastante escarcha en el lugar y bueno, la gente tomó ahí fotografías y todo, porque pues parecía como que se estuviese nevando, ¿verdad? En ese punto. El Cerro El Pital, el punto más alto del país. Este es el lago de Ilopango, la caldera volcánica de Ilopango, ¿no? Que ya les mencionaba que hizo erupción por ahí del siglo V de nuestra era y que está muy cerca de la ciudad capital también. Y esta imagen de acá de la inferior derecha es el Golfo de Fonseca. Este es donde hace frontera con Honduras y Nicaragua. Estas islas en el Golfo son salvadoreñas y las que están al fondo ya pertenecen a territorio hondureño. Y aquí abajito en la imagen el volcán de Conchagua, otro de los volcanes que tenemos en la cordillera central del territorio salvadoreño. Así que bueno, este es el Salvador. Espero que les haya gustado este repaso, ¿verdad? Y que bueno, se entusiasmen también para si en algún momento van a visitar Centroamérica o algo, pues se den una vuelta por nuestro país. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que venimos, a la historia prehispánica de El Salvador. Y vamos a comenzar también definiendo algunos conceptos para todos los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Y que nos ven a esta hora. ¿Qué es la arqueología? Para comenzar, bueno, la arqueología es una ciencia social, como dice aquí en la diapositiva, y que se encarga de estudiar a los grupos o sociedades humanos, ¿verdad? Y principalmente a tratar de entender las transformaciones que estos grupos y sociedades han tenido a través del tiempo, pero por medio de
sus restos materiales, y eso es lo que individualiza a la arqueología de otras ciencias, ¿verdad? Que también estudian el ser humano, como la sociología, la antropología, la psicología, entre otras, que también estudian al ser humano, pero la arqueología lo hace desde sus restos materiales. Y esto es lo que nos permite a nosotros tratar de entender a las sociedades humanas, principalmente aquellas que ya no existen, ¿verdad? Aquellas que vivieron en la antigüedad, aunque no necesariamente nos debemos de cerrar a que la arqueología no puede estudiar al ser humano actual. También lo puede hacer siempre y cuando lo haga a través de sus restos materiales, ¿verdad? Aquí en la imagen tenemos una vista de uno de los complejos del sitio arqueológico Joya de Serén, Patrimonio de la Humanidad, ubicado en el municipio de San Juan Opico, aquí en El Salvador. ¿Qué es un sitio arqueológico también? Bueno, un sitio arqueológico es toda área o lugar en el que podemos encontrar vestigios, restos de actividades humanas. Así, dicho en pocas palabras y de manera muy sencilla, eso es un sitio arqueológico, ¿no? Cualquier tipo de vestigio de actividad humana que nosotros podamos encontrar materialmente, es decir, que podamos palpar, cuantificar y cualificar en un determinado lugar. Por ejemplo, aquí tenemos tres sitios arqueológicos distintos completamente, pero que nos dan cuenta de la presencia del ser humano en el pasado. Aquí a la izquierda tenemos pintura rupestre de unos 5, 6 milenios antes del presente, ¿verdad? En un sitio que se conoce como Gruta del Espíritu Santo al oriente del territorio salvadoreño. Entonces, aquí este sitio se considera como precerámico, es decir, que todavía no se elaboraba cerámica, únicamente se tenían instrumentos líticos, instrumentos de piedra en ese momento. Y quienes habitaron esa zona del Salvador dejaron estos restos, ¿verdad? Estas manifestaciones gráficos rupestres en sus paredes. Luego aquí en la imagen superior derecha es un sitio arqueológico monumental, donde tenemos estructuras grandes, piramidales. Este es el sitio conocido como El Cambio, también ubicado en San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. Y abajo a la derecha el temazcal del sitio arqueológico Joya de Serén, otra de las estructuras más conocidas de ese sitio, ¿verdad? El baño sauna o temazcal, baño de vapor, que se encuentra muy bien conservado, ¿verdad? Toda su arquitectura. Vamos a hablar más adelante de Joya de Serén, este sitio emblemático para la arqueología salvadoreña. ¿Cuál es el medio por el que el arqueólogo logra comprender o trata de entender el comportamiento del ser humano en el pasado? Bueno, son los materiales arqueológicos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como materiales arqueológicos, que no son más que todos aquellos artefactos que las personas utilizaban en el pasado, ¿verdad? Para cualquier fin. Y estos pueden ser de dos tipos: muebles, es decir, que se pueden llevar de un lado a otro, que pueden ser cerámica, como la que tenemos acá a la izquierda, en la imagen superior, que es una vasija tipo usulután, un estilo característico del territorio salvadoreño y bueno, de buena parte del sureste de Mesoamérica para uno de los periodos en que se divide la historia prehispánica de Mesoamérica, que es el periodo preclásico. ¿No? También ya vamos a ver un poquito de eso. Puede ser lítica, es decir, piedra, ¿verdad? Restos de piedra. Aquí tenemos en esta imagen navajas prismáticas de obsidiana, por ejemplo, y tenemos en la otra fotografía los restos de un metate o piedra de moler, una mano también, que son hechos de piedra, de basalto. También hay otros materiales que son muebles, como textiles, la madera, la concha, entre muchos otros. Y luego la otra categoría son los inmuebles, es decir, las estructuras. Son aquellos restos que no se pueden llevar de un lugar a otro, que están en un sitio y no las podemos mover de ahí. Los ejemplos pues son como los anteriores que ya vimos, ¿verdad? La pirámide aquí del sitio arqueológico El Cambio y el temazcal o baño de vapor de Joya de Serén. Esos serían estructuras. Y en base a todo esto es que nosotros como arqueólogos pues tratamos de entender a esas sociedades del pasado. Entonces, vamos a ver otra de las metodologías, de las técnicas que también utilizamos para entender ese pasado, que es la estratigrafía. O sea, la estratigrafía es el estudio de las capas o de los estratos
del subsuelo de cualquier lugar, de cualquier sitio donde se haga una excavación hacia abajo. Efectivamente vamos a encontrar distintas capas, dependiendo del lugar, de la zona, ¿verdad? Que hayan, se han conformado de manera natural, artificial, a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a indicar, por ejemplo, temporalidades, cuando un artefacto es más antiguo que otro, cuando es más reciente que otro, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, como lo dice acá, el estudio de la superposición de las capas en la Tierra y principalmente nos es útil a nosotros en la arqueología para la obtención de dataciones o fechamientos relativos para los materiales que se encuentran en él. Y aquí les traigo como ejemplo un corte estratigráfico del sitio arqueológico El Cambio, que se encuentra en el Valle de Zapotitán, al centro del Salvador, en el municipio de San Juan Opico, ¿verdad? Es el mismo sitio donde está esta pirámide que vemos acá. Entonces, ahí se hicieron varios pozos y bueno, se tiene, cuando se hace el pozo, cuando se hace la excavación, en las paredes podemos observar esto. Podemos observar esto. ¿Y qué vemos ahí? Varias capas de tierra. Varias capas de tierra. La primera es el humus o superficie actual, ¿verdad? Que tiene restos orgánicos y probablemente también materiales arqueológicos, pero revueltos. Luego, en el caso específico del Valle de Zapotitán y del sitio arqueológico El Cambio, se puede ver la ceniza volcánica, es una toba o talpetate, como se le conoce, o tepetate también en otros países, que proviene del volcán El Playón, que hizo erupción en 1658, ya de nuestra era, es decir, en plena época colonial, está registrado en textos históricos. Está registrado en textos históricos. Luego tenemos la ocupación de lo que nosotros conocemos como periodo posclásico, desde el 900 al 1524 de nuestra era, y efectivamente es aquí donde, en esta capa, donde vamos a encontrar restos de ese periodo. Luego hay otra erupción, la capa de otra erupción, que es esta que está acá, es la que conocemos aquí en El Salvador como Toba San Andrés. ¿Verdad? Es otro talpetate o tepetate que proviene del volcán El Boquerón, que es el mismo volcán que Saltepec o de San Salvador, y que hizo una de sus erupciones en el año, cerca del año 1000 de nuestra era, y que también nos sirve de marcador, ¿verdad? Todo lo que está sobre la erupción del Boquerón, pues es del posclásico, y lo que está abajo de la erupción del volcán El Boquerón o de San Salvador, es la ocupación del periodo clásico, del periodo clásico tardío de nuestra era, que es esta capa que está acá. Luego, abajo de esa ocupación del periodo clásico tardío, tenemos una tierra blanca, que es la ceniza de la erupción del volcán Ilopango, el lago de Ilopango, que les mencioné y que vimos también en el mapa. Entonces, este hizo erupción, una gran erupción que cubrió casi todo el territorio de El Salvador, parte de Guatemala, de Honduras, y según algunos estudios, pues la ceniza a través del viento al momento de la erupción llegó hasta Norteamérica, ¿verdad? Hasta la zona de Alaska, Groenlandia y en buena parte del norte del continente. Y se supone hizo erupción entre el 400 y el 550 de nuestra era. Hay varias dataciones, ¿verdad? Para la erupción. Las últimas, las más recientes son el 536 de nuestra era, tras los trabajos de Robert Dule, y muy recientemente también otro estudio ha presentado una fecha un poco más temprana de 430 de nuestra era, ¿verdad? Entonces, pero más o menos por ahí se considera que hizo erupción el volcán Ilopango. Luego, abajo de esa tierra blanca joven, ¿verdad? TBJ significa tierra blanca joven, los geólogos la llamaron de esa manera, porque el Ilopango ha hecho erupciones más antiguas, ¿verdad? Tiene muchas erupciones, todas con característica, su ceniza con característico color blanco, ¿verdad? Y muy fino. Entonces, para diferenciar esta última gran erupción, los geólogos la llaman TBJ o Tierra Blanca Joven. Abajo de esa capa está ya la ocupación, es decir, el nivel a donde vivían personas durante el preclásico tardío, es decir, entre 400 antes de nuestra era y el 300 después de nuestra era. Entonces, y así, en muchos sitios arqueológicos de toda Mesoamérica podemos tener
una columna estratigráfica que nos ayuda a reconocer el tiempo, la época en que fue utilizado algún artefacto que encontramos dentro de estas capas. Para que las vean un poco mejor, voy a acercar la imagen y así pueden ustedes ver un poquito mejor las capas, ¿verdad? Se pueden diferenciar por su color, por su textura y también por el contenido, ¿no? Por los materiales arqueológicos que se extraen de cada una de ellas. Ahí está. Entonces, esto también ayuda grandemente al trabajo del arqueólogo, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a entrar ya más en profundidad. Esta es una imagen del Atlas Arqueológico del Salvador. Hasta el momento en territorio salvadoreño hay identificados alrededor de unos 650 sitios arqueológicos, más o menos, en todo el territorio, lo cual no quiere decir que sean los únicos. Con toda seguridad, hay muchos más. Cada mes, cada año se van identificando más y más sitios arqueológicos de acuerdo a los recorridos que se hacen en diferentes zonas del país. Este es un atlas que está a cargo del Ministerio de Cultura de El Salvador, ¿verdad? Se puede tener acceso a él a través de una petición por correo electrónico al Ministerio de Cultura de El Salvador y también explicando un poquito la justificación de cuál va a ser el fin de acceder al atlas, ¿verdad? Arqueológico. Como pueden ver, hay una gran cantidad y concentración de sitios arqueológicos en diferentes zonas del país. Amén, como les digo, de aquellos lugares en los que no aparecen puntitos, pero que seguramente puede haber sitios arqueológicos cuando se realice algún tipo de recorrido en esa zona, ¿no? Vamos a continuar entonces. Esta es el área mesoamericana. Creo que ya también lo vieron en las presentaciones anteriores. Este es el territorio que se conoce actualmente como Mesoamérica, ¿verdad? Después de que en los años 40 Paul Kirchhoff lo definiera a través de un artículo, ¿verdad? Y gracias a algunas características culturales, manifestaciones culturales ya más tardías, ¿verdad? Del área mesoamericana, es decir, del periodo posclásico y del momento del contacto. Entonces, Mesoamérica, prácticamente desde la región norcentral de México, ¿no? Hasta la península de Nicoya en Costa Rica, incluyendo algunas pequeñas partes de territorio nicaragüense, el occidente de Honduras, prácticamente todo el territorio de El Salvador, Guatemala, Belice y México, ¿no? Entonces, este es el área mesoamericana y vamos a platicar pues precisamente de esta zona que se conoce como el sureste, ¿verdad? El sureste de Mesoamérica o zona maya también en algún momento se le dice así, ¿verdad? De esa manera zona maya, aunque quizás es demasiado general llamarle zona maya en el entendido de que en buena parte de las regiones del sureste no siempre estuvieron ocupadas por pueblos mayas, ¿verdad? Hay otras culturas que también se asentaron en esta zona a través de toda la época prehispánica, ¿verdad? Esta es una tabla cronológica para el territorio de El Salvador. También esta es una de las herramientas que utilizamos los arqueólogos, ¿verdad? Para ubicarnos tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, aquí tenemos la división de tres grandes periodos de la época prehispánica en el territorio salvadoreño y quizás aplica también para algunas otras zonas del sureste de Mesoamérica. El preclásico, que vemos acá, que más o menos va de 1300, un poco antes también, ¿verdad? 1300, 1500 antes de nuestra era, hasta cerca del 300, ¿verdad? De nuestra era. Luego entramos al periodo clásico, que comienza efectivamente ahí en el 300 y termina más o menos en el 900 de nuestra era o después de Cristo. Y finalmente el periodo postclásico, comenzando en el 900 y finalizando en el siglo XVI, dependiendo del lugar también, ¿verdad? Recordemos que la conquista, la entrada de los europeos a territorio hoy centroamericano
fue un poquito más tardía que lo que sucedió, por ejemplo, en el centro de México, ¿verdad? Que fue un par de años antes. Y luego, pues, el periodo colonial, ¿verdad? 1600, 1700, hasta el siglo XIX, la colonia, ¿verdad? Entonces, así tenemos las ocupaciones. Estos nombrecitos son de fases cerámicas, ¿verdad? La cerámica tiene algunas características de acuerdo a la época en que se hizo y eso ayuda a los arqueólogos a ir fechando y datando, ¿verdad? Entonces los arqueólogos le ponen nombre a esos estilos y tipos de cerámica que se ubican ahí en el tiempo y ya nos permiten hacer comparaciones. Entonces, aquí Chalchuapa, por ejemplo, que es una de las principales zonas arqueológicas de El Salvador, hacia el occidente del país, estuvo habitada según esto, ¿verdad? Que es una tabla cronológica elaborada por Robert Sharer, una columna, perdón, cronológica elaborada por Robert Sharer en los años 60. Comienza con la fase TOC, es decir, un estilo de cerámica característico de esos años, entre el 1100 y el 900 antes de nuestra era, eh, que se utilizó en todo Chalchuapa para ese momento, ¿verdad? Y así sucesivamente van cambiando los estilos conforme se va avanzando en el tiempo, ¿verdad? Colós, Calchul, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta finalizar cerca del año 1500 con la entrada de los europeos a territorio hoy salvadoreño. Santa Leticia también está al occidente. Esta columna fue construida por Arthur Demares, ¿verdad? Que trabajó también en los años 80 en el sitio arqueológico Santa Leticia. Luego, en el Valle del Río Ceniza, al occidente del país, y en la Cuenca del Paraíso, al norte, trabajó el arqueólogo William Fowler estas columnas cronológicas. Y finalmente, al oriente del país, en el principal sitio conocido en esa zona, que es Quelepa, que en los años 60 también fue trabajado por Billy Sandrius. Billy Sandrius trabajó ahí en Quelepa y elaboró esta columna cronológica. Entonces, esto nos sirve para comparar, como les digo, los tipos y estilos de la cerámica y ubicarlos cronológicamente. Así podemos ver de que hacia finales del preclásico e inicios del periodo clásico, la fase Beck en Chalchuapa y Santa Leticia, es decir, los estilos cerámicos de esa época se pueden comparar, ¿sí? Se puede hacer una analogía con los tipos o fases Fuentes, Jotal, en el Valle del Río Ceniza, en la Cuenca del Paraíso, y con Xila en el oriente del país. Entonces, esto básicamente resume la historia prehispánica de El Salvador en una tabla, ¿verdad? En una tabla, pero evidentemente yo sé que verlo de esta manera es un poquito aburrido, así que vamos a pasar a ver imágenes, ¿verdad? A conocer un poquito de lo que tenemos en El Salvador en cuanto a sitios arqueológicos y artefactos también, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y yo creo que en un resumen que quizás algunas cosas se quedan fuera, se quedaron ahí en el tintero, pero bueno, esperemos tener más oportunidades para poder hablar específicamente de algunos sitios o algún artefacto que les llame la atención. Estos son los principales sitios de los que vamos a hablar en la presentación del territorio salvadoreño, del mapita con 646 puntos que les mostré. Estos son algunos de los principales y los que voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Ataco en el departamento de Aguachapán, Santa Leticia en el mismo departamento. Departamento le llamamos acá a los estados, a lo que en Estados Unidos o en México se le conoce como estado. En Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, San Andrés, Joya de Serén, en el departamento de La Libertad, Cihuatán, en San Salvador, Ciudad Vieja, en el departamento de Cuscatlán, y Quelepa, en el oriente, en el departamento de San Miguel. Esos son los sitios principales que vamos a ir mencionando en la presentación. Y vamos a comenzar entonces con el periodo preclásico. El periodo preclásico, que es el más temprano, el más antiguo. Compartimos muchas cosas con el resto de Mesoamérica, muchas cosas. Y quizás voy a aprovechar, me voy a ir para atrás, les voy a pedir disculpas, me voy a ir para atrás y voy a aprovechar este mapita, ¿verdad? Este mapita lo voy a acercar para hacer una pequeña acotación, ¿verdad? No tiene la mejor calidad, pero
Aquí en Mesoamérica, en el sureste, hay una zona que es una franja costera, es una planicie costera que se extiende prácticamente desde el estado de Oaxaca, ¿verdad? En México, atraviesa Chiapas, entra a territorio guatemalteco en la costa sur y finaliza en el occidente del Salvador. Una franja costera de varias decenas de kilómetros, en algunos puntos alcanza varias decenas de kilómetros de ancho, ¿verdad? Una planicie costera que se extiende sin ningún tipo de obstáculos en toda esta zona y que tiene también topográficamente un acceso hacia la costa del Golfo de México. Toda esta franja, la franja costera, es un corredor en el que se intercambiaron desde la antigüedad distintos aspectos culturales, políticos, sociales, ¿verdad? Ideas, artefactos, formas de pensar, formas de entender, comprender el mundo. Muchas cosas fueron transmitidas, fueron intercambiadas en este sector, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo poquito a poco también en la presentación. De hecho, todavía este corredor, esta ruta es una de las más utilizadas por los migrantes, por ejemplo, en la actualidad, ¿verdad? Para tratar de llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Toman esta ruta que los lleva por toda la costa del Pacífico hasta Veracruz, cruzan acá en el istmo, ¿verdad? De Tehuantepec hacia Veracruz y ahí para poder abordar el famoso tren La Bestia, ¿verdad? Que los lleva más al norte en territorio mexicano, ¿verdad? Entonces, aún se sigue utilizando, ¿verdad? Aunque esa pues no es una historia tan agradable, pero es un corredor que ha sido pues usado por los seres humanos a través de la historia. Vamos a regresar a donde estábamos. Quería hacer esa acotación para que ustedes fueran comprendiendo lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque van a ver de que hay algunas cosas muy similares que quizás en otras presentaciones más adelante van a ir ustedes notando, ¿verdad? Entre la arqueología de El Salvador y la de otras zonas de Mesoamérica. Entonces comenzamos en el periodo preclásico. El periodo preclásico que va en El Salvador, ¿verdad? Esto puede variar un poco en otras regiones, pero en El Salvador va de 1700 antes de nuestra era o antes de Cristo hasta el 300 de nuestra era. Y aquí tenemos en Chalchuapa, una gran zona arqueológica del país que voy a mencionar mucho porque es una de las principales del Salvador, al occidente, como ya lo vimos en el mapita. Allí tenemos artefactos con características olmecas. Y lo olmeca, como quizás alguno ya habrá leído por ahí, lo olmeca tiene su área nuclear en la costa del Golfo de México, ¿verdad? En los actuales estados de Veracruz y de Tabasco. Entonces, sin embargo, tenemos en El Salvador el monumento más al este, más al sureste, con características olmecas. El monumento no mueble, es decir, que no se puede llevar de un lugar a otro, porque sí hay artefactos olmecas en Honduras, en Costa Rica, se han encontrado artefactos con características olmecas, pero un monumento del tamaño que tiene el monumento 12 de Chalchuapa o Piedra de las Victorias, ya no hay otro más con estas características hacia el sureste de Mesoamérica, ¿verdad? Este es el último, es una roca que alcanza un poco más de los 2 metros de altura y también 2 metros de ancho, es hecho en basalto, pesa varias toneladas y está ubicada en Chalchuapa, ¿verdad? En la finca Las Victorias, y por eso se conoce como Piedra de las Victorias, y está tallada en 4 de sus lados. Aquí solo traigo una imagen, una fotografía de William Fowler, este, que representa uno de los personajes, uno de los paneles que está grabado con un individuo que presenta claras características olmecas, ¿verdad? El casco, el rostro regordete, las comisuras de la boca hacia abajo, la capa, el cetro, ¿verdad? El pectoral en el pecho, ¿verdad? Del individuo, y también su ubicación de pie sobre un altar. Entonces, este monumento es muy similar a otros encontrados principalmente en la costa
del estado de Chiapas y de otras zonas de Mesoamérica, ¿verdad? Que comparten características olmecas. Luego, posteriormente, aquí tenemos, por ejemplo, que este monumento 12 de Chalchuapa es del 900 antes de nuestra era, ¿verdad? Ya muy posteriormente, siempre en el periodo preclásico, tenemos indicios ya de escritura, ¿verdad? Aquí ya quedó atrás lo olmeca y entramos al mundo maya completamente, ¿verdad? Este es el monumento 1 también de Chalchuapa, que fue encontrado en un sitio arqueológico ahí de esa localidad que se llama El Trapiche, y que presenta escritura, ¿verdad? Tenemos aquí algunos cartuchos de glifos mayas que desgraciadamente no son legibles, ¿verdad? Ya fue destruido en la antigüedad, fue encontrado ya con este daño, ¿verdad? Cuando se excavó, lo excavó Robert Sharer en los años 60. Y el único glifo que puede leerse es este que está acá, que es un huinal, que es un huinal que indica un grupo de 20 días en el calendario maya, este que está acá. Es el único glifo que puede leerse y bueno, eso nos indica que probablemente este monumento haya tenido en sus cartuchos pues algún hecho histórico, ¿verdad? Que incluía fecha. Es un individuo sentado, representa a un individuo sentado sosteniendo el cráneo de otra persona del que brotan probablemente hilos de sangre, ¿verdad? Haciendo referencia a algún tipo de sacrificio humano. Y está datado más o menos para, como pueden ver ustedes, el año 100 de nuestra era, es decir, el preclásico tardío, que sería, lo convierte pues en uno de los ejemplos más tempranos de monumentos con fechas calendáricas del sureste de Mesoamérica. Otros artefactos también del periodo preclásico en El Salvador, tenemos acá las cabezas de jaguar estilizadas. Voy a hacer un acercamiento. Estas son artefactos que tienen más o menos unos 40, 50, 60 centímetros de diámetro. Se les conoce como cabezas de jaguar estilizadas desde mediados del siglo pasado, pero bueno, probablemente representen también otros animales, ¿verdad? Hay quienes dicen de que probablemente sean representaciones de murciélagos, por ejemplo. Otras combinan, ¿verdad? Elementos antropomorfos, es decir, humanos con elementos zoomorfos. Se suelen encontrar en grupos de 3. Hay más de 50 ejemplares reconocidos en el occidente del Salvador y 5 de ellos han sido encontrados en Chalchuapa, ¿verdad? En sitios como El Trapiche, Tazumal, Casablanca, que son de la zona arqueológica de Chalchuapa. Otro artefactos muy reconocidos del periodo preclásico son las famosas figurillas bolinas, ¿no? Las figurillas muy características del preclásico, que nos sirven también para datar de forma relativa algún sitio, ¿verdad? Cuando uno dice datar de forma relativa, quiere decir de que no tenés un fechamiento exacto, ¿verdad? Del sitio, del lugar, sino que nada más podés decirlo a través de la estratigrafía. Bueno, esto salió en esta capa, que es más antiguo que esto, ¿verdad? Y esto otro es más reciente que esto. Entonces, cuando son fechamientos absolutos, es cuando se ocupan algunos procedimientos físicos y químicos, como el carbono 14, la que ya te brinda un rango de años en el que podés ubicar la ocupación de un sitio arqueológico, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentran estas figurillas bolinas, se llaman bolinas porque también se encontraron en gran número en una finca, en una hacienda que se llama Bolinas, ahí en la zona de Chalchuapa, ¿verdad? Y de ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, estas figurillas bolinas cuando se encuentran, pues uno ya sabe que está dentro del periodo preclásico, probablemente preclásico tardío, aunque hay algunas que son un poquito más tempranas, ¿verdad? Casi todas representan individuos femeninos, las mujeres en cierto estado de gestación. Aquí en esta foto pues hay cabecitas la mayoría, pero muchas veces se encuentra el cuerpo. Y la gran mayoría, pues casi todas son mujeres, ¿verdad? Son figuras femeninas. Y como les digo que al parecer están embarazadas, ¿verdad? En alguna etapa del periodo de gestación. Otra característica del periodo preclásico en El Salvador es la cerámica usulután. Este tipo cerámico muy extendido por todo el sureste de Mesoamérica. Se encuentra cerámica usulután, por ejemplo, en Tikal,
en algunas tumbas, ¿verdad? A manera de ofrendas, en Costa Rica, en Nicaragua, en Chiapas, ¿verdad? En el sitio arqueológico Chiapa de Corzo, por ejemplo, hay platos con decoración negativa, usulután. Y bueno, según las investigaciones, hasta el momento se sabe que los ejemplares más antiguos de cerámica usulután se elaboraron en Chalchuapa, ¿verdad? Aquí en El Salvador, hacia el periodo preclásico medio. Y su característica es precisamente esta decoración al negativo en color naranja sobre crema. Hay varios sitios, por ejemplo, en la costa sur, en tierras altas de Guatemala, o con ocupación para el periodo preclásico tardío, que siempre van a presentar cerámica usulután, ¿no? Aquí tenemos también en el Trapiche, en Chalchuapa, el hallazgo de 33 individuos con señales de haber sido sacrificados, ¿verdad? Los restos óseos de 33 individuos en una de las estructuras del sitio arqueológico El Trapiche, ahí en Chalchuapa, y que pertenecen también al periodo preclásico tardío. Esto fue trabajado por William Fowler en los años 80. Aquí tenemos uno de los cuchillos también de obsidiana proveniente de Chalchuapa, en este caso del Trapiche, ¿verdad? Es un cuchillo bastante grande, de casi unos 20 centímetros de largo, y que probablemente fue utilizado por algún tipo de ceremonia. Y aquí también del sitio arqueológico La Cuchilla, navajas prismáticas de obsidiana, ¿verdad? Casi toda la obsidiana, más del 90% de la obsidiana, que es una piedra de origen volcánico, que se utilizó durante la época prehispánica en el actual territorio de El Salvador, proviene de un yacimiento que se llama Ixtepeque, que queda actualmente en el oriente de Guatemala. Ahí está ubicado el yacimiento de Ixtepeque, un pequeño volcán, ¿verdad? Que es un gran yacimiento de obsidiana de una excelente calidad para la elaboración de artefactos cortantes, como vemos acá en la imagen, y que fue utilizado pues casi que de manera omnipresente durante toda la época prehispánica en el territorio de El Salvador. Vamos a continuar. Siempre dentro del periodo preclásico tenemos los gordinflones o barrigones, de Santa Leticia, un sitio arqueológico que se encuentra en las montañas de Aguachapán en El Salvador. Allí, un sitio que se ubica para nosotros a una altura considerable, ¿verdad? Más o menos 1500, 1600 sobre el nivel del mar. Tal vez en otros países pues no sea tan alto, pero en el caso salvadoreño sí representa para nosotros ya una altura significativa, ¿verdad? Un sitio de más o menos, como les digo, 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, y que representan en estas grandes rocas, ¿verdad? De casi 2 metros de diámetro, a los famosos barrigones o gordinflones, de los que hay ejemplares también en Guatemala y en otras zonas del sureste de Mesoamérica, ¿verdad? En sitios como Monte Alto y otros asentamientos. Hay 3 ejemplares en Santa Leticia de grandes dimensiones, que son los más representativos, digamos, aquí en este sitio arqueológico. Y hay otros un poco más pequeños en Chalchuapa y en el lago de Coatepeque, ¿verdad? Que también son gordinflones, pero de menores dimensiones. Estos son definitivamente los más grandes. Y también ahí cerquita, al occidente de El Salvador, en el sitio arqueológico Ataco, se encontró hace algunos años, hace aproximadamente unos 15 años más o menos, allá por 2006, 2007, se encontró un fragmento de estela que representa un individuo de pie. Desgraciadamente no hay más fragmentos del monumento. Un individuo de pie sobre una franja celestial, ¿verdad? Desgraciadamente, como les digo, no se pudo completar pues el monumento, el sitio arqueológico Ataco, donde fueron encontradas también cabezas de jaguar estilizadas y otros estelas lisas también, ¿verdad? En un sitio arqueológico un poco alto también, igual 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar. Y que se relacionó en su momento con algunas estelas del sitio arqueológico Izapa, ¿verdad? Que también tuvo una importante ocupación hacia el periodo preclásico tardío, ¿verdad? Entonces, este
se los voy a ir así mencionando para que ustedes vayan viendo también cómo se pueden ir haciendo analogías y comparaciones y sobre todo ir estableciendo relaciones que se han dado a través de la historia de la ocupación humana, pues, del actual territorio de El Salvador con otras zonas de Mesoamérica, especialmente en ese corredor pacífico que les mencioné, ¿verdad? Que atraviesa la costa sur de Guatemala, Chiapas, hasta Jaca, ¿verdad? En el territorio mexicano. Vamos a continuar. Este es otro, siempre dentro del periodo preclásico, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, un mapa topográfico de Chalchuapa, este importante sitio con un gran centro ceremonial de más de 1 kilómetro de largo, ¿verdad? Para aquel periodo, preclásico medio, preclásico tardío, y con esta estructura E31 del Trapiche, que es la más alta y una de las más altas de la región para aquel momento, ¿verdad? El preclásico medio, 23 metros de altura aproximadamente. Y bueno, algunas de las estructuras que en estos momentos están dentro de un parque arqueológico que se puede visitar, Casablanca, ¿verdad? Esta es la estructura 1 del sitio arqueológico Casablanca, que pasó por un proceso de restauración hace ya varios años, a finales de los 90, ¿verdad? Y hoy está abierto al público. Y esta es la estructura 5 de ese mismo sitio, de Casablanca, ahí en Chalchuapa, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, tiene al frente un monumento estela lisa, se le conoce, ¿verdad? Un complejo estela lisa y altar, ¿verdad? Estos monumentos que son colocados frente a las estructuras durante el periodo preclásico tardío y que también se encuentran en otros sitios como Naranjo, en Guatemala y en Zapa, también en Chiapas y en otros, muchos sitios más en el sureste de Mesoamérica. Entonces, Chalchuapa no es la excepción. Hay un par de sitios más acá en El Salvador que cuentan con estos monumentos, estela lisa y altar, ubicados al frente de estructuras durante el periodo preclásico. Vamos a pasar entonces ahora al periodo clásico. El clásico que va del 300 de nuestra era hasta el 900 de nuestra era. Y tenemos como sitios emblemáticos en El Salvador a San Andrés, en el municipio de Ciudad Arce, en La Libertad, el departamento de La Libertad, y a Tazumal en Chalchuapa, ¿verdad? Que Chalchuapa, bueno, siempre lo voy a mencionar, es una de las principales zonas arqueológicas del país y estuvo ocupada, o mejor dicho, está ocupada de manera ininterrumpida desde hace 3200 años, por lo menos, ¿verdad? Durante toda la época prehispánica, la colonia y la República hasta la actualidad, Chalchuapa nunca ha dejado de tener gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre sale a relucir en esta historia. Entonces, este San Andrés, pues es un sitio bastante grande también, con un centro ceremonial importante, y que básicamente fue el sitio rector del Valle de Zapotitán, un valle de 500 kilómetros cuadrados que está al centro de El Salvador, y Chalchuapa, pues al occidente del país, ¿verdad? Estos sitios de filiación maya que estuvieron ocupados hacia el periodo clásico. Una ocupación principal al ser clásico tardío, aunque desde el clásico temprano están ocupados. Y algunos de los artefactos que pueden ser, que han sido rescatados de varios sitios arqueológicos y que pertenecen al periodo clásico tardío son estos que vemos en la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, la cerámica polícroma campana, ¿verdad? Una de las características del periodo clásico tardío en el territorio salvadoreño, ¿verdad? Son polícromas, tienen varios colores en su decoración, ¿verdad? Amarillo, negro, naranja, rojo, ¿verdad? Con diferentes elementos que son utilizados para la decoración. También tenemos yugos y espigas como marcadores, probablemente en juegos de pelota, ¿verdad? El juego de pelota se practicó mucho en el territorio salvadoreño, hay varios sitios con juegos de pelota, decenas de sitios con juegos de pelota, ¿verdad? Y los yugos que están asociados también a estos edificios del juego de pelota, ¿verdad? En territorio mesoamericano. Estos son yugos que pertenecen al sitio arqueológico de Quelepa, al oriente del país, que fueron encontrados aquí. Se ve esto en exhibición en el Museo Nacional.
Aquí se ve al fondo una fotografía del momento del hallazgo en Quelepa, ¿verdad? Junto con algunos hachas y palmas, ¿verdad? Y este es de San Andrés, ¿verdad? Es un marcador también probablemente asociado a un juego de pelota también. Esta es la cerámica copador, también muy típica del periodo clásico tardío en el centro de El Salvador y parte de Honduras también. De hecho, la palabra copador, que le da nombre a este tipo cerámico, es la combinación de las palabras Copan y El Salvador. Entonces, de ahí el nombre del estilo cerámico, ¿verdad? Muy característico, también polícromo, colores naranjas, amarillos, rojos, negros en su decoración, el uso de glifos o pseudoglifos, como les llaman algunos, el color rojo también, ¿verdad? Muy representativo del el tipo copador. Y aquí tenemos otros artefactos también expuestos en el Museo Nacional de Antropología y que son característicos del clásico tardío. Aquí tenemos hachas, ¿verdad? Hachas asociadas también a la práctica del juego de pelota y las palmas igualmente, ¿verdad? Algunas provenientes de Tazumal, otras de Quelepa en el oriente del país y Tazumal en Chalchuapa, ¿verdad? Y igualmente las que fueron encontradas estas palmas en Quelepa, al oriente del territorio salvadoreño. Y bueno, ¿por qué traigo esta colación y lo del corredor del Pacífico, ¿verdad? Que llega hasta la costa del Golfo? Porque precisamente en la costa del Golfo es donde se encuentran en mayor número, en mayor variedad este tipo de artefactos. Entonces, aquí podemos hacer ya la conexión desde la costa del Golfo de México, ¿verdad? En Veracruz, hasta el oriente del Salvador, en Quelepa, ¿verdad? Donde se siguen manifestando yugos, palmas y hachas, ¿verdad? Ya vimos la Piedra de las Victorias con características olmecas para el preclásico, y ahora en el clásico vemos este complejo de yugos, hachas y palmas, que también se encuentran desde el Golfo de México, ¿verdad? De Veracruz, hasta el oriente del Salvador, en Quelepa, ¿verdad? En San Miguel. Y bueno, no solo allí, ¿verdad? En todo ese trayecto, ahí podemos encontrar estos artefactos, ¿verdad? Tanto en Chiapas como en Guatemala también y en otras regiones mesoamericanas, ¿no? Seguimos en el clásico, ahora en el clásico tardío, y este es Joya de Serena. Este es uno de los sitios más conocidos en el territorio que actualmente conocemos como El Salvador. Es una aldea prehispánica que estuvo ocupada a principios del clásico tardío, em, y que fue sepultada por la erupción de un pequeño volcán que está ahí cerquita del sitio, ¿verdad? Más o menos unos 800 metros. Está un volcancito chiquitito, casi que ni se nota, ¿verdad? Es un cerrito que hizo erupción cerca del año 650 de nuestra era, ¿verdad? Según las dataciones de Payson Sheets, que es uno de los arqueólogos que más ha trabajado el sitio. Fue descubierto en 1976 de manera accidental, cuando se iban a construir unos silos para guardar granos, ¿verdad? Del Instituto Regular de Abastecimientos que existía en aquella época en esa zona. La maquinaria dio con una estructura, en un principio se pensó que no era de origen prehispánico porque estaba muy bien conservada, ¿no? No creyeron, no pensaban que fuera de origen prehispánico. Siguieron con los trabajos, dieron nuevamente con otra estructura, encontraron algunos artefactos, y en ese momento, cuando Payson Sheets, de hecho, desarrollaba un proyecto arqueológico en el Valle de Zapotitán, verificó con otros miembros del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura de aquel entonces, y pues llegaron a la conclusión de que sí era un asentamiento prehispánico, ¿verdad? En los años 80 comenzaron las investigaciones, bajaron un poco por la guerra civil, ¿verdad? Tuvimos una guerra civil en El Salvador entre 1980 y 1992. A finales de los 80s y principios de los 90s, cuando el nivel del conflicto armado había bajado, se continuó con las investigaciones, se dio, se comprobó que era una aldea prehispánica de origen maya, totalmente sepultada, encapsulada en el tiempo, ¿verdad? Por una erupción volcánica. La gente tuvo tiempo de huir, pero dejaron todas sus pertenencias en la aldea, ¿verdad? Entonces, y se encontraron prácticamente intactas ya en esta época, ¿verdad? En nuestra época.
prácticamente intactas como una fotografía de aquel momento, del momento en que huyeron de la erupción del volcán Loma Caldera, ¿verdad? Un pequeño volcancito, como les digo, que está ahí cerquita. Entonces son casi 7 metros de ceniza que cubren el sitio y pues se pueden encontrar ahí artefactos como piedras de moler, vasijas, ollas, la cocina, ¿verdad? Donde preparaban sus alimentos, los platos y cuencos todavía con restos de frijoles, de maíz, de otras semillas que estaban consumiendo al momento en que tuvieron que salir huyendo de la erupción. Es verdaderamente impresionante el sitio. Cuando uno está ahí, puede imaginarse cómo pudo haber sido la vida en aquel momento, ¿verdad? Antes de la erupción o en el momento de la erupción. Se puede uno imaginar a la gente caminando ahí, hablando, los niños corriendo, jugando. Realmente es muy, muy impresionante estar en Joya de Serén, ver a dónde guardaban sus cultivos, a dónde guardaban sus ollas, sus platos. O sea, lo que tanto nos preguntamos de cómo vivían puede entenderse mucho mejor con sitios como Joya de Serén. Y es por eso que en 1993 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Mundial, ¿verdad? Es el único sitio arqueológico y de cualquier categoría cultural o natural en El Salvador que tiene el nombramiento como Patrimonio Mundial. Y recientemente pues ha sido cambiada su cubierta, ¿verdad? Los techos que protegen a las estructuras arqueológicas. Ha sido cambiado en los últimos 2 años. Hubo un proyecto arqueológico dirigido ya por una arqueóloga salvadoreña y eso también es muy relevante, ¿verdad? Para la arqueología del país. Aquí vemos dos estructuras, ¿verdad? Nada más de las que están expuestas. A la izquierda el temazcal o baño de vapor, ¿verdad? Que es donde tenía o desarrollaban algún tipo de ritual, ¿verdad? Esto se puede ver todavía en algunas comunidades a nivel etnográfico, ¿verdad? En la actualidad, en varios pueblos originarios que hacen uso de los baños de vapor o temazcales, ¿verdad? Y aquí una vivienda, una casa grande de la aldea, conocida como la Casa de la Chamana, ¿verdad? Es la estructura 12 de ahí de Joya de Serén, y se le llama así ya que Payson Sheet indica que fueron encontrados ahí algunos artefactos que probablemente tenían que ver con rituales que se llevaban a cabo, ¿verdad? Algunos cráneos de venado, figurillas que probablemente indican que se llevaban a cabo algún tipo de actividades relacionadas con el chamanismo, ¿verdad? En esta estructura, en esta vivienda. Entonces, este es Joya de Serén también, ¿verdad? Uno de los sitios arqueológicos más importantes y más relevantes para El Salvador y con ocupación hacia el periodo clásico tardío, ¿verdad? La erupción del volcán probablemente haya sido en el 650 de nuestra era y la ocupación del sitio que está sobre la ceniza del Ilopango, ¿verdad? Que si pensamos que haya sido por ahí la erupción entre el 450, 500 de nuestra era, pues probablemente haya tenido un poquito menos de un siglo de vida la aldea, ¿verdad? Que fue sepultada por Loma Caldera en la primera mitad del siglo VII, ¿verdad? Y cerca del 650 de nuestra era o después de Cristo. Entramos ya al periodo posclásico, ¿no? Periodo posclásico, y hay varios sitios importantes también para este periodo en el territorio de El Salvador. Algunos de ellos pues son Cihuatán al norte, ¿verdad? Un sitio grande de 3 kilómetros cuadrados más o menos, con muchas, muchas estructuras piramidales y un par de juegos de pelota. Aquí vemos en la imagen uno de ellos. Este es el juego de pelota norte en Cihuatán, que ahora también ya está restaurado. Fue objeto de un proyecto hace un par de años también, dirigido por Paula Maroli, ¿no? Un arqueólogo también que ha trabajado mucho aquí en El Salvador. Y es un sitio pues prácticamente urbano, ¿verdad? Es una ciudad que tiene su centro ceremonial con una alta densidad de estructuras y una enorme zona domiciliar o doméstica, ¿verdad? Que es donde vivía el común de la gente alrededor de ese sitio, ¿verdad? Entonces, aquí se han encontrado distintos artefactos que ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Que le dan su ubicación cronológica hacia el periodo posclásico, ¿no? Posclásico tardío. En este momento,
cuando tuvimos en el periodo clásico Joya de Serén, San Andrés, Tazumal, grupos de filiación maya, en este momento, hacia el periodo posclásico, gracias a las migraciones nahuas desde el centro sur de México que comienzan en el siglo IX, siglo X, ¿verdad? De nuestra era, y llegan hasta territorio centroamericano, se asientan en buena parte del Salvador, especialmente en el centro y occidente del territorio que ahora es El Salvador, se asientan grupos de origen nahua, que traen otra cultura, otras deidades, y básicamente son los ancestros, los antecesores de las poblaciones que encontraron los europeos a su llegada al territorio del Salvador. Otro sitio importante es Tazumal. Tazumal ya lo mencionamos en el clásico, ¿verdad? Con ocupación maya, pero Tazumal también recibe a estos grupos nahuas y se convierte en un sitio también importante para el periodo posclásico. Aquí tenemos una de las estructuras, ¿verdad? La B12, que algunos arqueólogos comparan con la arquitectura de algunas edificaciones de Tula en Hidalgo, ¿verdad? En el centro de México, por ejemplo. Tiene algunas características muy similares, columnas circulares en su parte superior, ¿verdad? En su cima, piedras salientes también en las paredes de la estructura, y así otras características que lo relacionan mucho con aquella ciudad del centro de México. Algunos de los artefactos más importantes de esta época, del posclásico en territorio salvadoreño, como les menciono, muy relacionado a lo náhuatl, ¿verdad? El chacmol, esta deidad quizá relacionada a o asociada a los sacrificios, ¿verdad? Que se encuentran en varios sitios del centro de México, en la península de Yucatán también, como en Chichén Itzá, y tenemos un par de ejemplares de chacmol aquí en El Salvador, provenientes de Chalchuapa, al occidente del país. Vasijas Tlaloc, ¿verdad? Tlaloc es una de las deidades también más características de los nahuas y que pues básicamente está muy presente en distintas colecciones de sitios arqueológicos en nuestro país, ¿verdad? Y aquí tenemos hacia la derecha, ¿verdad? En la imagen, una escultura en cerámica de Xipetotec, ¿verdad? Xipetotec, que también es otra deidad, aunque quizás su origen es un poco más antiguo, pero su auge, su apogeo, ¿verdad? Ocurre hacia el periodo posclásico temprano. Se encuentran en varias regiones de Mesoamérica ejemplares, y este es uno de Chalchuapa en El Salvador. Tiene una altura pues casi natural, ¿verdad? Unos 70, 1,80 de altura, y pues básicamente se encontró casi completo en la zona arqueológica de Chalchuapa, ¿verdad? Al occidente de El Salvador. Hay Xipetotec aquí en el territorio en varios sitios, no solo en Chalchuapa. Hay algunos restos en Cihuatán, hay algunos restos también en Las Marías, en otro sitio que se llama Carranza, al norte del país. Hay varios xipes que se han encontrado, ¿verdad? En el territorio salvadoreño. Es una deidad muy, muy popular para ese momento, y seguramente ustedes van a ver en otras presentaciones que también se encuentran en varias regiones del área mesoamericana, ¿verdad? Compartimos siempre, ¿verdad? Esa es la idea principal quizás de la presentación. Compartimos estas manifestaciones culturales con buena parte del resto de Mesoamérica. También para el periodo posclásico tenemos la cerámica plomiza, ¿verdad? Cuyo origen es entre el actual estado de Chiapas, la frontera entre el actual estado de Chiapas y Guatemala, ¿verdad? Por ahí, en esa zona hoy fronteriza, está el origen de la cerámica plomiza, y que se distribuyó ampliamente en toda Mesoamérica. Pueden encontrar ejemplares de cerámica plomiza en Tula, por ejemplo, hasta en Costa Rica o Panamá, ¿verdad? Entonces, hay incluso algunos artefactos que son muy, muy similares entre sitios salvadoreños y sitios del centro de México, por ejemplo, ¿verdad? Y de otras regiones también, como Chiapas, y Veracruz, y bueno, en otras zonas. Y tenemos también la llegada para el periodo posclásico temprano de la obsidiana verde. La obsidiana verde es poco común, ¿verdad? En esta zona fue mucho más utilizada en el centro de México, porque precisamente el yacimiento de obsidiana verde es la Sierra de las Navajas, ¿verdad? En Pachuca, cerca de Pachuca, en el actual estado de Hidalgo, en México. Allí está el yacimiento de obsidiana verde. Aquí en El Salvador hemos encontrado colecciones de obsidiana verde, tal vez no tan numerosas, ¿verdad? Pero sí se encuentran de manera regular en sitios del periodo posclásico temprano. Es decir,
Esos 1.200 kilómetros que hay de distancia entre Pachuca y, por ejemplo, Chalchuapa en El Salvador, estas 5 navajas prismáticas que tengo acá en la fotografía, que son de obsidiana verde, son de Chalchuapa, o sea, son de un sitio que se llama San Luis, ahí en la zona arqueológica de Chalchuapa. Entonces, necesariamente estos 5 fragmentitos tuvieron que recorrer esos 1.200 kilómetros a través, muy probablemente, de intercambios de artefactos, ¿verdad? De una localidad a otra, hasta que llegaron a Chalchuapa, ahí las utilizaron y ahí fueron desechadas por última vez, ¿verdad? Hasta que, pues, llegamos ahí los arqueólogos y las excavamos, ¿verdad? Entonces, eso también da cuenta de la conexión que existía entre distintas regiones de Mesoamérica y en este caso para el periodo posclásico temprano, muy probablemente relacionadas con los náhuatl, ¿verdad? Con estos grupos que tenían algún tipo de relación cultural. Y luego, para finalizar, para terminar, pues les voy a platicar un poquito del sitio arqueológico Ciudad Vieja, ubicado en el centro del país, un poquito al noreste de la actual ciudad capital, ¿verdad? Muy cerca, unos 35 kilómetros más o menos, en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, ¿verdad? Y allí tenemos el sitio arqueológico Ciudad Vieja, que es el primer asentamiento de la ciudad de San Salvador, luego de, o mejor dicho, en plena conquista, ¿verdad? Del territorio que ahora comprende la República del Salvador, ¿verdad? Los primeros europeos, los primeros españoles que entraron a territorio salvadoreño ya con planes de conquista fue en 1524. Entró Pedro de Alvarado por el occidente, por la zona costera, tuvo algunas batallas, pero no le fue posible conquistar el territorio y se regresa a Guatemala, la que es de donde venía. En Guatemala se rearma, ¿verdad? Consigue convocar un ejército más numeroso de indígenas amigos, ¿verdad? Tlaxcaltecas lo acompañaban principalmente, pero también vinieron con él cachiqueles y otros de otros grupos de la zona que ahora es territorio guatemalteco, y entraron al territorio del Salvador nuevamente un año después, en 1525. En 1525, también después de varias batallas, se logra conquistar, digamos, buena parte del territorio y fundar la primera ciudad de San Salvador. Ese primer asentamiento de 1525 no se conoce su ubicación original, o por lo menos no se está seguro de dónde fue. Hay algunos arqueólogos que opinan que fue aquí mismo, en esta ciudad vieja. Esta ciudad vieja es la segunda fundación de 1528, es decir, de 3 años después. Entonces, por eso algunos arqueólogos o historiadores también y otros investigadores consideran de que aquí mismo tuvo que haber sido la primera fundación, ¿verdad? Entonces, en plena conquista, ¿verdad? Este es un sitio del momento del contacto, por eso también muy relevante y está en la lista indicativa para que en un futuro pueda ser también considerado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, porque solo fue ocupado entre 1528 y 1545, 17 años. En 1545 abandonan la ciudad y se trasladan hacia otro valle, el Valle de Quetzalcoatlán o Valle de las Hamacas, como se le llama ahora, que es donde actualmente está la ciudad de San Salvador ubicada. Entonces, en estos 17 años ocupan la ciudad, ¿verdad? Hay, con todas sus características españolas, ¿verdad? El cabildo, que es el que vemos aquí en la imagen, los restos del cabildo, la plaza, ¿verdad? La plaza central, la iglesia, los portales, ¿verdad? Alrededor, pero únicamente viven ahí 17 años. Dejan el sitio y nunca fue vuelto a ocupar, por eso está tan bien conservado, ¿verdad? Hay varios arqueólogos que han trabajado aquí en el sitio, ¿verdad? William Fowler, Roberto Gallardo, Herbert Erquicia, hay muchos arqueólogos, ¿verdad?, que han trabajado en este sitio. Y aquí vemos, por ejemplo, en el códice Glasgow, ¿verdad? O de Tlaxcala, también conocido, ¿verdad? Que lo elaboraron los indígenas tlaxcaltecas que acompañaban a Pedro de Alvarado en su empresa de conquista hacia el sureste, algunas de las batallas que se dibujaron, ¿verdad? Que se graficaron y que se dieron en territorio hoy salvadoreño. Aquí tenemos la de Acajutla, ¿verdad? En la primera lámina, al centro la de Tacuzcalco, por ejemplo, y la de Izalco, ¿verdad? Tepán Izalco también aquí a la izquierda. Son lugares
conocidos en territorio salvadoreño. De hecho, en la batalla de Acajutla, según cuentan las crónicas, es donde se hirió a Pedro de Alvarado, ¿verdad? Ahí hieren a Pedro de Alvarado en una de sus piernas, en la batalla de Acajutla, y queda lisiado de por vida, ¿verdad? Entonces, este sitio arqueológico actualmente también pertenece al Estado y aunque no tiene las condiciones para ser visitado, ¿verdad? No es un parque, sí llega gente, ¿verdad? Llega público, se puede ir y en algún momento, como les digo, ojalá se pueda abrir como parque y también ser aceptado dentro de los sitios como Patrimonio Mundial para El Salvador. Entonces, hemos hecho un recorrido, como les mencioné al principio, así rapidito, varios milenios de historia, desde el preclásico hasta el contacto con los europeos, ¿verdad? Hasta la conquista. Me quedo por aquí. Les agradezco mucho su participación, su atención, ¿verdad? Y estoy abierto pues a cualquier consulta que ustedes tengan. Ok. Tal vez si puede quitar la pantalla, voy a... Vamos a... Bueno. Bueno, entonces, Julio, muchas gracias, muy interesante. Y me ocurrió pensando ahí al fin que aunque en algunos momentos hay también hay cosas escritas, ¿verdad? Es posible aprender más cosas de arqueología porque obviamente no se escribe todo y hay cosas o grupos que no están representados muy bien en el récord histórico escrito, ¿verdad? Pero a través de arqueología tenemos otra manera de explorar y descubrir un poco sobre esta parte del pasado. Correcto. Ok. Bueno, Julio, entonces muchas gracias. Gracias, profesor. Okay. Un gusto y saludos a todos y todas. Vaya pues, ok, gracias.